Y el tema que hoy quiero compartir se titula Levántate y defiende tu heredad. Dígalo conmigo, por favor. Levántate y defiende tu heredad. ¿Por qué no se lo declara a esa persona que tiene usted a su lado en esta hora? Dígale: levántate y defiende tu heredad. Quiero que aprendamos un poquito en esta tarde de una corta porción del Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12, dice: le seguía Samá, hijo de Agé, el Hararita. Hago una pausa acá solamente para comentar que el escritor está detallando los nombres de tres de los que se les denominaba los valientes de David. Un ejército de hombres que eran entrenados para cuidar al rey, para presentar batalla. Era la guardia personal del rey David. Pero de ese grupo, que eran en una dimensión, eran 30 valientes, pero habían muchos más que estaban con ellos. Habían dentro de esos 30, habían tres que eran los principales. Y el tercero de esos tres era Samá, hijo de Agé, el Hararita. Y luego comienza el escritor a relatar una corta historia de Samá. Dice que los filisteos se reunieron en Leí, donde había, dice, un sembradío de lentejas, y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Pero Samá, ¿qué hizo Samá? Se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Y agrega el escritor: derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Oremos, por favor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra inspira nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, que hoy tienes algo para nosotros. Háblanos, haz que nuestra vida, cobre ánimo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Sabe, los filisteos solían aparecer todo el tiempo en medio del pueblo de Israel como los enemigos, los opresores. Eran esos enemigos constantes, permanentes del pueblo de Dios. Y cada vez que ellos aparecían para tres cosas. Aparecían para infligir bajas en el pueblo, para robar cosechas del pueblo y para esclavizar a ese pueblo. Y ahí estaban apareciendo en esta oportunidad, haciendo lo que siempre hacían. Venían a infligir bajas, a robar cosechas, a esclavizar al pueblo. En resumen, los filisteos se caracterizaban por robarse la heredad del pueblo. Siempre iban tras la herencia del pueblo, tras lo que Dios bendecía en el pueblo. Ellos iban a robar, a destruir. Eran el tipo de Satanás para el pueblo de Dios hoy en día, que ha venido para robar, para matar y para destruir. Era la sombra de esa figura del enemigo en nuestras vidas, los filisteos. Y estamos viendo en esta corta porción cómo estos filisteos están ahí agobiando, están otra vez viniendo sobre el pueblo de Dios. Pero estamos viendo cómo una persona está ahí en medio de las circunstancias de esta ocasión y él no se da por vencido. Él está ahí colocándose en una posición estratégica en Dios y está él ahí defendiendo, levantándose para defender la heredad que Dios les había dado.
la heredad que Dios les había dado. Pero déjenme hablar un poco de este texto y reflexionar algunas cosas que nos ponen en la historia, que nos van a meter en la historia. ¿Sabe? Lo que se tradujo como sembradío viene del hebreo kehelká, que significa porción asignada. Significa terreno, significa parcela, paga, parte, significa heredad. Ese sembradío de lentejas en esa comunidad de Leí era la porción que se le había asignado a alguien, era la paga que había recibido alguien, era el terreno que alguien tenía, era la heredad que alguien tenía. Ese sembradío era la bendición de Dios sobre una persona, y esa persona era Samá. Lo que se tradujo como separó, dice la Biblia que Samá separó. Esa parte de separó viene del hebreo yatzab, que significa detener, levantar, presente, firme, resistir. Básicamente lo que Samá hizo fue pararse en aquel lugar con firmeza, fue levantarse en aquel lugar con firmeza, hacer presencia en aquel lugar y detener cualquier cosa en contra de la heredad que Dios le había dado. Lo que se tradujo como defendió viene del hebreo natsal, que significa arrebatar, significa libertar, significa recobrar, significa quitar. Este muchacho está ahí en medio de esa circunstancia donde el enemigo viene para robar la heredad, pero él se puso en posición de defensa y él otra vez arrebató esa herencia. Él recobró esa herencia, él libertó esa herencia, él les quitó lo que ellos querían robarle. Era el espíritu de defensa que estaba operando en este muchacho. Y el último vocablo que quiero ver es el derrotó. Derrotó viene del hebreo naká, que significa golpear severamente, conquistar, derribar, saquear y vencer. ¿Sabe? Todos y cada uno de nosotros en nuestra propia historia, en nuestra propia experiencia de vida, necesitamos mirarnos a través del capítulo 23 de Segunda de Samuel, versículo 12, donde estamos viendo a un hijo de Dios levantarse mientras el enemigo viene a su vida, viene a sus cosas, viene en medio de sus asuntos, viene en medio de su heredad y está literalmente reclamando lo que Dios le ha entregado. Se está parando de cara contra el enemigo, porque el enemigo viene para robarle, viene para destruirle, viene para aplastarle, pero él se levanta para arrebatar lo que el enemigo quiere robar. Él se levanta con un espíritu de conquista. Él se levanta no para salir corriendo como lo hicieron los demás, sino que se levanta para vencer, para conquistar, para derribar a ese enemigo. ¿Sabe cómo lo hizo? En el nombre poderoso de nuestro Dios. Yo no sé tú que estás viviendo en tu propia experiencia, no sé qué es lo que tú estás viviendo, observando, experimentando. No sé si el enemigo ha estado viniendo de manera permanente y lo que Dios te ha dado, el enemigo te lo ha estado robando. Ha estado robando tus hijos, ha estado robando tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, ha estado robando tu paz, ha estado robando tu salud, ha estado robando tus fuerzas, ha estado robando una serie de cosas que Dios ha estado entregando a tu vida, y poco a poco el enemigo ha estado derribando, ha estado robando. Quiero decirte esta tarde: levántate y pelea y defiende tu heredad. Tienes que tener el espíritu de Samá en el nombre de Jesús.
Sabe, hoy en día estamos en lo que el mundo secular denomina la batalla cultural o la batalla ideológica. Y ahora hay todas estas amenazas dentro de la cultura que vienen a cambiar y a robar los diseños de Dios y a imponer una serie de costumbres, de ideologías, de pensamientos, pero que a la luz de la Biblia se denomina batalla espiritual. Nosotros estamos en una permanente batalla espiritual, pero estamos aquí para defender la heredad que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos quieren defender la heredad que el Señor les ha dado? Esta tarde el Señor, y es mi oración que el Señor despierte tu corazón, tu espíritu, en cualquier área donde tú estés identificando o el Espíritu Santo te esté diciendo en esta tarde que tienes que levantarte, que te levantes en el nombre de Jesús. Sabe, hay dos preguntas que quiero contestar en esta tarde. La primera es: ¿cuándo viene el enemigo? A la luz de lo que estamos leyendo, ¿cuándo es que el enemigo se aparece? Dice el versículo 11 que los filisteos se reunieron en Leí. Ahí estaban estos muchachos otra vez, regresando a ordenar sus tropas, a montar campamento, a asentarse, a poner un sitio, a hacer lo que querían. Ahí estaban ellos reuniéndose en Leí, donde había un sembradío de lentejas, y dice: y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Déjeme mencionarle algunas cosas de cuándo es que el enemigo viene a nuestras vidas. En primer lugar, el enemigo viene durante tiempos de cosecha. El enemigo siempre va a venir cuando vea fruto en tu vida. Siempre va a venir cuando hay bendición en tu vida. Siempre va a venir cuando vea avance en tu vida. Siempre va a venir cuando hay resultados en tu vida. Siempre va a venir cuando estás en alegría, cuando estás en avance, cuando estás en bonanza. El enemigo siempre va a venir porque él quiere robar, matar y destruir lo que Dios está haciendo en ti. Siempre va a estar ahí operando, buscando, acechando en tiempos de cosecha. La segunda oportunidad es cuando el enemigo viene, cuando estamos, escuche esto, inmersos en el quehacer. Estamos sin lograr ver a nuestro alrededor, sin sintonizar correctamente qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, porque estamos inmersos en el quehacer. Era tiempo de cosecha. El pueblo de Leí estaba atareado en la recolección de los frutos. El pueblo de Leí estaba sumergido en los negocios, en cómo lo iban a vender, en cuánto iba a ser la paga de los trabajadores, en cómo iba a ser la distribución. El pueblo estaba sumergido en el quehacer, en el activismo, en la distracción. Nadie estaba atento a las fronteras de su territorio, y eso es algo que el enemigo aprovecha para poder venir mientras nosotros estamos en este quehacer constante. ¿Sabe? Nuestra generación es una generación ocupada. Pasamos en horarios de madrugada a madrugada, ocupados, yendo y viniendo, reuniones, juntas, encuentros de trabajo, negocios de esta y otra naturaleza, actividades de ministerio, actividades de escuela, actividades de trabajo, sumergidos mientras el enemigo está clavando una estaca profunda de heridas en nuestro corazón. Tercero, el enemigo viene también cuando no estamos preparados para la guerra. Mientras estamos inmersos en el quehacer, el pueblo de Leí no estaba preparado para la guerra. Había un ejército por ahí, pero todos estaban relajados, todos estaban descansando.
nadie estaba en actitud de velar. Nadie estaba vigilante, nadie estaba en actitud y en posición de guerra. Todos estaban en posición de descanso. ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Será que el enemigo está observando una posición de falta de vela en tu vida? Y él está entonces viniendo para tratar de robarte, para tratar de derribarte, para tratar de quitar tu heredad. La cuarta forma que el enemigo viene es cuando no encuentra oposición. El enemigo fácilmente puede entrar porque no hay seguros, no hay vallados, no hay cercas, no hay muros, no hay oposición que se le resista. Nuestra actitud en ese tiempo es dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. El enemigo está robando nuestros hijos en nuestra cara, está robando nuestro matrimonio en nuestra cara, está robando nuestro ministerio en nuestra cara, y nosotros no hacemos oposición, no hacemos resistencia. Y en quinto lugar, el enemigo viene, querida iglesia, cuando hay temor y cobardía. Cuando el enemigo huele que lo que hay en nosotros es un espíritu de cobardía y no de poder y de autoridad. Cuando el enemigo entiende que el pueblo de Dios ya no ora, cuando el pueblo de Dios ya no alaba, cuando en el pueblo de Dios no hay poder en su vida cotidiana, no hay unción para manejar sus asuntos, para gobernar sus asuntos, lo que se respira es temor y cobardía. Por eso aquel ejército que estaba ahí estaba de decoración, porque cuando los filisteos llegaron, dice que salieron huyendo. El enemigo viene. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda en su primera epístola, capítulo 5, versos 8 y 9, y dice: sean prudentes y manténganse atentos. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero dice, ustedes manténganse firmes y háganle frente. ¿Sabe, iglesia? Nosotros necesitamos poner nuestro discernimiento en el 100, completamente activado en nuestra vida. Discernimiento, porque el enemigo va a venir a nosotros. El enemigo va a querer robar esa heredad que el Señor ha puesto en tus manos. El enemigo va a querer robar lo que Dios ha estado edificando por años en tu vida. Ese sembradío de lentejas había costado abono, había costado los surcos de trabajadores, había costado la inversión de regar, de esperar los tiempos, había costado la inversión de estar pendiente de que floreciera. Era un tiempo de trabajo, de cosecha, el que venía. Y el enemigo estaba viendo en qué momento lo destruía. Por eso necesitamos estar atentos, firmes y haciéndole frente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren mantener su espíritu alerta en el nombre de Jesús en este tiempo? Por eso, déjenme ir a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cómo defender tu heredad? Si ahora sé cómo el enemigo viene o cuándo el enemigo viene, ¿cómo defender tu heredad? ¿Sabe? El salmista en el Salmo 16, versículo 6 dice: y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántos saben que la heredad de Dios es hermosa? Los hijos son hermosos, el matrimonio es hermoso, el trabajo que Dios te da es hermoso, el ministerio que Dios te da es hermoso, todo lo que Dios te da es hermoso. Pero hay un enemigo que va a venir a robar, y tú tienes que estar preparado para defender. Leemos ahora otra vez el versículo 12, dice: pero Samá se paró
en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. ¿Cuántos saben que Dios puede darnos una gran victoria en medio de nuestras adversidades? Ok, déjenme analizar este texto con ustedes. Cómo defender tu heredad. Cómo cada uno de nosotros puede tener ese mismo espíritu de este hombre llamado Samá. Este hombre único que está ahí peleando esta batalla. Lo primero, ¿cómo defender tu heredad? Lo primero es esto: no huyas de la batalla. Levántate con valor. Dígalo conmigo: no huyas de la batalla, levántate con valor. ¿Sabe? Todo el ejército había salido huyendo. Todo el pueblo se fue de Leí. Todos salieron corriendo cuando el enemigo se puso de frente a ellos. Todos temblaron y todos fueron cobardes en esta situación. Y sabe, hoy en día tenemos una generación de hombres, de mujeres, de padres, de pastores, de líderes, de sociedad y de país que son cobardes ante la invasión del enemigo y que salen corriendo literalmente cada vez que el enemigo viene a robar su heredad. No hacen nada para defender su heredad. Están ahí temblando de temor y sencillamente salen corriendo. Dios está buscando a hombres y mujeres como Samá que se puedan parar delante de cualquier adversidad, delante de cualquier amenaza, delante de cualquier enemigo. Hombres como Samá, dice el versículo 12, pero Samá se paró. Mientras todos huían, Samá se paró. ¿Sabes qué es lo que está buscando Dios en este tiempo? Un padre de familia, una mamá de familia, un hombre de casa, una mujer de Dios, que se paren delante del enemigo y que le digan a ese enemigo: la herencia que Dios me dio, tú no me la vas a robar, porque es una heredad que el Señor me ha entregado, los hijos que Él me ha entregado, el matrimonio que Él me ha entregado, el trabajo y ministerio que Él me ha entregado. No lo robarás, no lo destruirás. Por la gracia de Dios no destruirás este sembradío. ¿Dónde están esos hombres valientes del Señor en esta tarde? ¿Dónde están las mujeres guerreras de Dios que se van a parar en medio de la cara del enemigo y le van a gritar a los ojos y le vas a decir: este sembradío me lo entregó el Señor y me pertenece? ¿Cuántos dicen amén? No huyas, levántate con valor. Están tus hijos pasando por alguna tragedia. Estás viendo cómo el enemigo roba alguna identidad en sus vidas. Estás viendo cómo tu marido, tu esposa está siendo seducida en algo. Quieres correr quizás, quieres tirar la toalla quizás, pero quiero decirte: levántate en el nombre del Señor, porque esa es la heredad que Dios te ha dado. Es la herencia que Dios te ha entregado. De hecho, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, y así cada cosa que Dios te dio. Pero Samá se paró. ¿Sabe por qué se paró? Porque él quiso defender la heredad del Señor. En segundo lugar, ¿cómo defender tu heredad? La segunda respuesta que encuentro es esta: ocupa la posición que Dios te dio. ¿Sabe por qué el enemigo roba tanto hoy la heredad en el pueblo de Dios? Porque hemos abandonado la posición que Dios nos dio. Padres que ya no se consideran padres, se consideran entretenedores, se consideran nada más progenitores. Han dejado la posición que Dios le dio. Madres que han dejado la posición que Dios le dio. Líderes de la iglesia que Dios les dio una posición y la han abandonado. Líderes en la sociedad que Dios les dio una posición, un liderazgo para hacer que la herencia de Dios no se perdiera. La están abandonando. Pero mire lo que hizo este muchacho. Dice: se paró en medio de ese terreno.
Era una posición estratégica delante de la invasión de aquel ejército, en medio de ese terreno. Como queriéndole decir: yo estoy aquí como un centinela, como un intercesor, como alguien que se pone en medio de esta circunstancia, en medio de tus hijos, en medio de tu trabajo, en medio de tu matrimonio, en medio de tu iglesia, en medio de tu ciudad, en medio de tu país, en medio, te pones en medio de tu circunstancia, de tu enfermedad, te plantas en medio de tu proyecto de vida, te plantas en medio de tu trabajo. Cuando el enemigo viene para robar, lo que tenemos que hacer es ocupar la posición que Dios nos dio y pararnos en medio de ese terreno y decirle: me paro aquí en el nombre de Jesús para decirte que no te pertenece, que le pertenece al Dios del cielo, le pertenece al Dios del cielo, y no entrarás y no te lo robarás. Tenemos que dejar de huir y levantarnos con valor y coraje, y tenemos que ocupar la posición que Dios nos ha dado. Esposo que estás aquí, ocupa la posición que Dios te ha dado. Tu casa se derrumba porque tú no haces lo que Dios te dice que hagas. Hombre de negocios que estás aquí, ocupa la posición que Dios te ha dado, porque tu empresa se desmorona porque no haces lo que Dios te ha pedido que hagas. Ocupa tu posición. Padre que estás aquí, ocupa la posición en la vida de tus hijos, que tus hijos se mueren porque tú no estás haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Siervo de Dios que estás aquí, ocupa tu posición, porque tu ministerio y las cosas que Dios te ha entregado se derrumban porque tú no estás haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Necesitamos ocupar la posición, y esa posición es en medio de esa circunstancia, en medio de esa casa, en medio de esa iglesia, en medio de tus finanzas, en medio de tu vida. Plántate en el nombre de Jesús y pelea por lo que Dios te ha dado. Tercero, ¿cómo defender tu heredad? Hazlo con este espíritu: defiende lo que Dios defiende y Él te respaldará. Que Dios te encuentre siempre defendiendo lo que Él defiende. Deja de defender tus propias causas y enfráscate en defender lo que Dios defiende, y vas a encontrar que Él te respaldará. Dice el versículo 12 que estamos leyendo: y lo defendió, dice, y concluye esta porción: derrotó a los filisteos. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué fue que Samá, un solo hombre, delante de quizás 300 o 1000 filisteos rodeándole? No dice la escritura cuántos eran, pero era un ejército de filisteos los que lo rodeaban. ¿Cómo fue posible que un solo hombre con el corazón ardiendo en llamas por honrar a Dios y darle la gloria a Dios, cómo fue que lo logró? ¿Sabes cómo fue? Que él se encontró que mientras defendía aquel terreno, él entendió que Dios lo estaba defendiendo antes que él. Él estaba defendiendo lo que Dios defendía. Él estaba defendiendo lo que Dios amaba. Él estaba defendiendo lo que Dios atesoraba. Ese sembradío significaba la comida del pueblo, significaba el sustento de familias, significaba el trabajo de muchos hombres, significaba el alimento para los próximos meses del año quizás. Y Dios quería bendecir esas familias, Dios quería y amaba a esas familias, abrazaba a esas familias, sustentaba el trabajo de esas familias. Así que cuando Samá se metió a defender ese terreno, se encontró con que Dios defendía ese terreno.
Y sabes, cuando nosotros nos encontramos defendiendo lo que Dios defiende, Él nos respalda. Y si tú crees que Dios no te va a respaldar cuando tú defiendas a tus hijos, quiero decirte, estás equivocado, porque Dios defenderá a tus hijos. Dios defenderá a tu casa. Dios defenderá a tu familia. Dios defenderá lo que es interés en su corazón sobre tu vida. Dios lo defenderá. Así que métete en el nombre del Señor, porque Él te va a respaldar ante cualquier lucha que enfrentes, ante cualquier adversario que tengas, ante cualquier oposición que tengas. Él te respaldará, porque Él lo defiende también. ¿Cuántos sienten alegría de que Dios defiende nuestra heredad? Aleluya. Y en cuarto lugar, ¿cómo defender tu heredad? Confía en que la batalla es del Señor. Confía en que la batalla es del Señor. Dice el versículo en su parte final: y el Señor les dio una gran victoria. Realmente no fue Samá el que les dio la victoria, fue el Señor el que les dio una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque la batalla era del Señor. Y lo mismo es en tus propios asuntos. La batalla en tus propios asuntos, en medio de tu heredad, siempre será la batalla del Señor. La batalla del Señor. Este hombre Samá estaba en confianza. No se paró como un imprudente delante de 100, 200 o 300 hombres para demostrar que él era fuerte, que él se las sabía todas. No, se paró ahí en ese lugar en confianza, bajo la autoridad de Dios, bajo la unción de Dios, bajo el respaldo de Dios, confiando en que la batalla por ese sembradío, en que la batalla por el futuro de esa población de Leí, en que la batalla por el alimento de las familias, el trabajo de aquellas familias, era una batalla que estaba primero en las cortes del cielo, estaba en los tribunales de Dios, y Dios estaba litigando en favor de aquel pueblo. Sabes, cada vez que te plantes delante del enemigo, recuerda que en la corte celestial Dios está levantando su mano para pelear por ti, para levantar estandarte a favor de sus hijos, de su pueblo, y para darte una gran victoria, porque es hermosa la heredad que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Aleluya, dales aplauso al Señor, esa honra al Señor. Quiero que se ponga de pie, por favor. Sabe, hay una declaración maravillosa hecha por el rey Ezequías en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Y quiero que la lea conmigo en voz fuerte. Diga conmigo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Dice: con nosotros está el Señor nuestro Dios para librarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Cuántos saben que Dios está para librarnos y para pelear por nosotros nuestras batallas? Levante sus manos en esta tarde. Dígale: Señor, en esta tarde nos levantamos para defender nuestra heredad. Una mesa
en presencia de mis enemigos. ¿Cuántos saben que Él prepara la mesa? Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. El Señor pone un espíritu de Samá en tu vida esta tarde. Tú preparas Una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Oh, yo creo Que tú has vencido. Levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. oh Señor, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Señor, en esta tarde queremos pelear así también nuestras batallas. Ahí cuando el enemigo viene delante de nosotros, que podamos levantarnos en el nombre de Jesús, que podamos levantarnos con valor y pelear, que podamos tomar posición que tú nos has dado, liderazgo que tú nos has dado, unción que tú nos has dado. Señor, que podamos pelear y defender lo que tú defiendes, lo que está en tu corazón, lo que tú nos has entregado. Señor, que lo podamos defender confiando de que tuya es la batalla, Señor. En esta tarde te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Así lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Él sea toda la gloria.